Señor presidente, se da cuenta la lectura de sentencia de apelación número 219-2024. Se encuentra presente el abogado defensor, en este caso el doctor Pablo Talavera Helguera, defensa técnica del imputado recurrente Jesús Michael Asensio Solís. También se encuentra presente la representante del Ministerio Público, la doctora Natalie Ugarte Medina. También se encuentra presente el representante de la Procuraduría, en este caso la abogada Belén Pérez Vega, y la defensora pública, la otra Judy Rebasa Antunes, defensa técnica del imputado recurrente Rodolfo Orellana Rengifo. Muy bien. Esta sentencia se dicta en los marcos de los recursos de casación interpuestos por los encausados Rodolfo Orellana Rengifo y Jesús Michael Asensio Solís. El análisis de la censura en apelación estriba en determinar, de un lado, si la sentencia recurrida es contradictoria entre sus fundamentos y la decisión, y si resulta que en un caso se absuelve a César Paredes Mata por encontrársele inocente y en otro supuesto se condena al encausado recurrente Orellana Rengifo, incluso al coencausado Asensio Solís, lo que incluso niega el delito en materia de condena. Y de otro lado, si se omitió valorar medios de prueba de descargo, si me dio una correcta construcción de la prueba por indicios, si la sala no se pronunció sobre las argumentos de la defensa y si me dio una errada valoración de los elementos de prueba. Uno de los elementos de prueba fundamentales en la causa es el testimonio incriminador del que fuera encausado César Augusto Paredes Mata, colaborador eficaz. Si bien fue comprendido por delito de cohecho en este proceso, luego fue materia de un auto de sobreseimiento. La razón de este sobreseimiento fue que se sometió al proceso especial por colaboración eficaz y mereció la sentencia probatoria del mismo, por la que se declaró exento de pena por ese mismo cargo. En estos casos, por la causa abierta en este proceso contradictorio, rige el motivo de sobreseimiento especial establecido en el artículo 7.3 del Decreto Supremo 7/2017 Justicia, que reglamentó el Decreto Legislativo 1301, que modificó el Código para dotar de eficacia el proceso por colaboración eficaz. Por consiguiente, no se está ante un supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 344.2 del Código Procesal, sino ante uno derivado de los efectos premiales de la colaboración eficaz. La sentencia por colaboración eficaz, por el contrario, reveló la intervención delictiva del encausado Mata Paredes, pero por razones premiales lo excluyó de la punibilidad. Luego, no se desconoce que el delito de cohecho es uno de participación o intervención necesaria, específicamente uno de encuentro, en que si bien actúan varias personas hacia una finalidad común, lo hacen desde direcciones distintas, diferentes y de manera complementaria. Tal intervención delictiva ha sido materia de exención de pena en virtud del procedimiento por colaboración eficaz, por lo que no existe contradicción alguna en el hecho de que se condene a unos imputados y a otros se le exima de pena por colaboración eficaz. Es evidente que Paredes Mata intervino en estos hechos delictivos, lo que no ha sido negado por la sentencia por colaboración eficaz. Consecuentemente, no se niega la comisión del delito de cohecho en toda su dimensión y por sus agentes activos, sea quien propone, quien entrega y quien solicita y recibe. Por ello, este motivo de apelación no puede prosperar. Como se sabe, en pureza, la mayoría de los defectos que es posible predicarse de una sentencia pueden ser alegados a través de tres motivos básicos: quebrantamiento de los preceptos y garantías procesales, errores en la apreciación de la prueba
e infracción de preceptos jurídicos sustantivos. Los recurrentes en general sustentan sus pretensiones en los dos primeros motivos. La sentencia de primer grado analizó ampliamente el material probatorio disponible, fijó las bases de su específico razonamiento, delimitó lo que consideró probado y en su consecuencia condenó a los imputados recurrentes. He de apreciar que en este caso la motivación de la sentencia permite conocer el fundamento y razón de ser de la condena, plenamente congruente con la acusación. Recuérdese que el derecho a una sentencia motivada que integra la garantía genérica de tutela jurisdiccional no supone, sin embargo, que el órgano judicial esté obligado a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, siendo suficiente que se exprese de modo claro y que pueda entenderse el porqué de lo resuelto, quedando así de manifiesto que no ha actuado con arbitrariedad prohibida. Por ello, una sentencia que nada explique la solución que proporciona a las cuestiones planteadas, ni de la que pueda inferirse tampoco cuáles sean las razones próximas o remitidas que justifican aquella, es una resolución que no solo viola la ley, sino que vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional. Además, no se reconoce que el justiciable tiene un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, de suerte que no es relevante que se esté ante una motivación escueta o concisa, o que incluso sea por remisión. No consta, pues, que la sentencia recurrida incurrió en un defecto de motivación incompleta. Se detalló lo que se consideró prueba de cargo y luego se analizó los argumentos defensivos de los acusados. Por otro lado, tampoco figura establecido un supuesto de incongruencia en relación entre pretensiones y fallo en cualquiera de sus formas. Diferente es el caso si se está ante una motivación fáctil equivocada en perjuicio de los apelantes, en cuyo caso su análisis corresponde al motivo de error en la apreciación de la prueba. Incluso cuando se considere que no hubo pronunciamiento específico sobre determinados argumentos impugnativos, desde que lo relevante es la pretensión o resistencia, específicamente la causa de pedir, causa petente, no la argumentación sobre algo. En suma, este motivo de apelación de sentencia no motivada no es de recibo. En cuanto a la valoración de las pruebas referidas al encausado recurrente Orellana Rengifo, la Sala Penal Especial detalló y valoró los medios de prueba según se detalló en el quinto fundamento de hecho de esta sentencia. Así no solo se tiene la sindicación del colaborador Mata Paredes, abogado del citado encausado Orellana, en las dos causas que tenía en la fiscalía dirigida por el fiscal Luis Guillermo Rubén Arellano Martínez, sino se incluye prueba personal de corroboración del propio personal del estudio Orellana que él dirigía, Miriam Valcárcel, Maribel Castillo Chihuán, Iván Gómez Torres y específicamente Zoila Montoya Cernaqué, quien manejaba la caja de bóveda. A la prueba personal se une la prueba testimonial, documental, perdón, especialmente uno, la hoja de reporte diario bóveda, en la que se registró la operación de retiro de $7,000 que dice tal cosa, la cual se condice con el recibo 506 en que se anotó pago a tercero, bono César M, y en la parte de observaciones se conoce César Mata y la rúbrica correspondiente. 2. El reporte diario bóveda correspondiente a la entrega de $15,000 que se verifica en el reporte diario, que en el reporte diario se encuentran con varias anotaciones. 3. Las decisiones favorables al encausado Orellana, emitidas por el fiscal Luis Guillermo Rubén Arellano Martínez, quien incluso fue sancionado
fue sancionado disciplinariamente por entregar indebidamente a César Augusto Mata un informe reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y 4, las llamadas telefónicas entre las llamadas telefónicas con Mata Paredes cuando se producían los contactos para entrega de dinero. También relevante la reunión de Rodolfo Orellana. Es importante la reunión que Rodolfo Orellana tuvo con el fiscal Luis Arellano en la Casa del Pisco, de propiedad del primero, de lo que incluso confirma la empleada de este establecimiento, Francesca Landa Calderón, y envía referencia a los testigos Miriam Valcárcel Gómez y Maribel Castillo Chihuán e Iván Gómez Torres. Si bien, conforme al artículo 158, apartado 2, las declaraciones de colaboradores solo con otras pruebas que corroboren su sucesión se podrá dictar en contra del imputado una sentencia condenatoria. En el presente caso se tienen pruebas externas objetivas que corresponden del núcleo de la imputación. La sindicación de Mata tiene prueba adicional personal y documental plural, concordante y convergente. Por lo demás es evidente que todas las acciones de César Mata perseguían beneficiar a Rodolfo Orellana, y luego de completar las reuniones y efectuar de los pagos se emitieron el favorables por el fiscal Arellano Martínez. Esta coincidencia y las anotaciones excel de su estudio son sólidas y permiten sostener que se enervó la presunción constitucional de inocencia. La sentencia en este extremo no valoró equívoca o irrazonablemente las pruebas. Este motivo del recurso defensivo debe desestimarse, así se declara. En lo concerniente al encausado recurrente Asensio Solís, asimismo, la prueba fundamental es la sindicación directa del colaborador Mata. Como ya se anotó, dado que se trata de un colaborador que recibió un beneficio premial por su delación, su versión en sí no es una prueba autónoma de carga con entidad para enervar la presunción constitucional de inocencia del delatante, encausado Asensio Solís. Debe pues examinarse el material probatorio disponible y determinar si en efecto corrobora los pasajes más relevantes o nucleares de la sindicación del colaborador en orden al delito juzgado. Lo descollante entonces no es tanto el relato del colaborador, sino lo que a partir del mismo pueda corroborarse con prueba objetiva externa a ese testigo. Esta declaración incriminatoria debe estar mínimamente y suficientemente corroborada, es decir, con la existencia de hechos, datos, indicios o circunstancias externas convergentes que avalen de manera genérica a la veracidad de la declaración y a la intervención en el hecho concernido, elementos que deben ser autónomos e independientes de lo declarado por el colaborador, datos externos reportados por una fuente controlada diversa del colaborador y por ello no derivado de la declaración ni del colaborador que ha de corroborarse, que se deben producir precisamente en relación con la intervención del acusado en los hechos punibles que el órgano judicial estime probados. Lo corroborado no es la credibilidad, sino el hecho declarado probado bajo la existencia de la garantía de presunción de inocencia, sin que ello se niegue la realización de un test de fiabilidad. Según el relato acusatorio, se tiene como hechos antecedentes significativos los vínculos amicales entre el colaborador Mata, el juez Asensio y el fiscal Arellano. En efecto, el 21 de julio de 2005, Asensio y Arellano fueron designados fiscales provisionales del pool de fiscales de las fiscalías de tráfico de drogas, lo que era de conocimiento del colaborador Mata, quien conocía al primero cuando estudiaban Derecho.
en pregrado y luego se encontró con él en las dependencias del Ministerio Público. Este extremo de la imputación obviamente está probado. Empero, el asunto es determinar qué tanta confianza y relación mutua tenían César Mata y Asensio Solís. Se tiene al respecto primero que la testigo Castillo Chihuahua, abogada del estudio Orellano, expresó que el abogado externo del estudio, el colaborador Mata, dijo que conocía al fiscal Arellano, con quien había tenido la oportunidad de tener un caso relacionado con un tema de narcotráfico y que desde allí tenía el contacto. No mencionó del contacto con el encausado Asensio Solís. Y segundo, que constan numerosas comunicaciones entre los dos, Mata y Asensio, lo que revelaría un nivel de amistad o de relaciones intensas, aunque no necesariamente que vincular estrechamente al primero con el fiscal Arellano, como para visitarlo asiduamente en su oficina o en su casa, así como para mantener múltiples comunicaciones telefónicas. Como hechos concomitantes, la acusación afirmó la realización de 3 reuniones delictivas. Se trata de reunión del día lunes 10 de septiembre de 2012 en horas de la noche, tras la notificación de la disposición de archivo parcial por delito de tráfico de drogas de 6 de septiembre de 2012, llevada a cabo en el domicilio del fiscal Arellano, donde el imputado Asensio le entregó la suma de $5,000 americanos. 2. Reunión del día sábado 27 de octubre de 2012 en horas del almuerzo en el Club Uterra, realizado entre Mata, Asensios y Arellano, en la que se acordó pagar al indicado fiscal la suma de $30,000 americanos, que se efectivizarían en 2 partes. La primera el 23 de octubre de 2012 y la última cuando saliera la decisión favorable al encausado Arellano. 3. Reunión del día lunes 29 de octubre de 2012 en hora de la noche en la casa del fiscal Arellano, ocasión en que el encausado Asensios entregó al primero los $15,000 americanos pactados como primera cuota. En orden a la reunión del sábado 27 de octubre, en la que se sostuvo que se llevó a cabo una conversación en horas de almuerzo entre Mata, Asensios y Arellano, la testigo Nelcy Carrero, concesionaria del restaurante del Club Uterbo, ratificó que el socio Mata acudió con 2 personas ajenas al citado club, un sábado último del mes de octubre de 2012, en que en el club tenía lugar el tradicional Día de los Pencazos. No obstante, no los identificó con sus nombres y apellidos, ni se realizó diligencia de reconocimiento alguna para consolidar la presencia de Asensios y de Arellano Martínez. Las llamadas telefónicas entre Asensios y el colaborador Mata tienen la siguiente secuencia. 1. 20 llamadas entre el 3 al 18 de agosto. Una llamada el 5 de septiembre y otra el 23 de diciembre. No hubo llamadas intermedias, pese a que el colaborador Mata expresó que Asensio lo llamó buscándole de la resolución de archivo en favor del encausado Arellano. Además, el día 10 de septiembre ocurrieron 2 llamadas de César Mata al encausado Asensio. La primera, a las 14 horas con 52 minutos por 58 segundos, desde la celda de origen de Carabaya, Lima. La segunda, a las 15 horas con 3 minutos por 51 minutos por 56 segundos, desde la misma celda. No se tiene información de dónde contestó el encausado Asensio. 2. 12 llamadas el mes de octubre, 3 de las cuales, llamadas entrantes,
son del 27 de ese mes, octubre, día de la reunión en el Club Uterbo, a las 12 horas con 33 minutos, desde las torres de Bertolotto Nextel, San Miguel. Segundo, a las 13 horas con 12 minutos por 15 segundos de la celda de Herrera del distrito de Magdalena. Y 3, a las 21 horas con 23 minutos por 34 segundos de la celda Herrera de Magdalena del Mar. Y 3, el día 29 de octubre de 2012, hubo las siguientes llamadas. 1, a las 12 horas con 21 minutos, el colaborador Mata llamó al encausado Asensio por 158 segundos de la celda FTR en La Victoria. 2, a las 13 horas con 27 minutos, el fiscal Arellano llamó al encausado Asensio con una duración de 25 segundos de la celda de Corpa del distrito de San Isidro. Y 3, a las 14 con 9 minutos se comunicó telefónicamente el colaborador Mata con el encausado Asensio por 58 segundos de la celda de origen de la avenida Abancay en Lima. Llamadas que se repitieron en 6 ocasiones entre las 17 horas con 58 minutos de la celda de origen Lampa, distrito de Lima, por 51 segundos, y las 21 horas con 11 minutos por 20 segundos desde la celda de origen Bolívar, Magdalena. La penúltima llamada se realizó a las 21 horas con 9 minutos por 64 segundos desde la celda de origen de Río Moche, en Lima. La defensa del encausado Asensio ofreció en segunda instancia información oficial de la labor del indicado encausado en su juzgado de Huaura, del coordinador de recursos humanos de la Corte Superior de Huaura, del responsable del archivo desconectado de Guarda y del juez decano de Huaura. Se acompañó de un lado la hoja de control de asistencia y de otro las actas de las audiencias de los días 10 de septiembre y 29 de octubre de 2012. El primer día, 10 de septiembre, salió de su despacho a las 21 horas con 15 minutos, mientras el segundo día, 29 de octubre de 2012, salió de su despacho a las 18 horas. Sobre la alegación de que el imputado Asensio se encontraba en Huaura, no fue a Lima, en primera instancia se consideró que los formatos de control de asistencia del año 2012 remitidos por el jefe de la Oficina de Administración de Huaura son de libre llenado respecto a los horarios consignados, por lo cual no es evidencia irrefutable de que el horario allí consignado signifique que efectivamente en las instalaciones de la Corte se ubicaba físicamente el imputado. Sin embargo, lo que se presentó en segunda instancia son las actas de las audiencias realizadas que guardan armonía con las hojas de control de asistencia diaria. Luego, los últimos documentos oficiales tienen más solidez y respaldo, de suerte que no es posible enervar el resultado probatorio respectivo. El encausado Orellana no reconoce una vinculación personal con el encausado Asensio, y ninguno de los trabajadores y abogados del estudio Orellana que han declarado afirmaron conocer y haber tenido contacto con el citado Asensio. El colaborador Mata, como abogado del investigado Orellana, concurría a la fiscalía que dirigía el fiscal Arellano, con quien se entrevistaba al punto que el día 17 de septiembre le entregó el informe de la unidad informe de la unidad de inteligencia financiera informe reservado cuya entrega no era legal, así lo declaró la fiscal adjunta provincial Rosa María Matayoshi Oshiro. De igual manera, el colaborador Mata, en cuanto a sus relaciones con el fiscal Arellano, declaró en la sesión 29 de abril de 2019 que tras las reuniones en el Club Uterbo y en la Casa del Pisco, sin la mediación de Asensios, se contactó directa y personalmente con dicho fiscal, con quien tuvo varios encuentros y al que incluso le pagó $10,000 para lograr el archivo de un caso que llevaba como defensor de Julio Q por lavado de activos. En esta línea, la fiscal adjunta Matayoshi, que trabajó en la fiscalía que dirigía Arellano, reveló que el colaborador Mata, como abogado de Orellana,
Se entrevistó varias veces con el indicado fiscal. Eran entrevistas reservadas a puertas cerradas. Así como este último entregó al colaborador copia de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, pese a su carácter reserva. Ahora bien, ordenando el material probatorio disponible se tiene: 1. Frente a la afirmación del colaborador Mata de que las 3 reuniones habidas con el encabezado Asensio y el fiscal Arellano no consta ninguna otra declaración o prueba personal que lo confirme. La declaración de la testigo Nelcy Aide Carrero Silva, concesionaria del Club Cutervo, respecto de la segunda reunión no es concluyente, pues no señaló con nombre y apellido sustente, salvo al socio César Augusto Mata Paredes, ni me dio confirmatoriamente una evidencia de reconocimiento física o por fotografía. Respecto a las llamadas telefónicas se tiene, primero, que aparecen comunicaciones el día lunes 10 de septiembre, pero no en días cercanos, del 6 al 9. Asimismo, no se tiene confirmación de supuestas llamadas que habría hecho el encausado Michael, el colaborador, luego de la admisión del primer archivo. Segundo, que el día sábado 7 de octubre, a las 11 horas con 58 minutos y a las 12 horas con 3 minutos, existen llamadas muy breves entre el colaborador Mata y el encausado Asensio, en orden a las cuales el primero sostiene que se personas cuando ambos se encontraban en el Cutervo y consistieron en que se retiren mientras se conversaban sobre el hecho, sobre el cohecho, y luego regresen tras el acuerdo de horario arribado, lo que niega el encausado Asensio. Pese a lo cual el propio colaborador en su declaración penal mencionó que los 3 empezaron a almorzar a las 2 de la tarde y recién tras conversar y tomar vino a las 10 de la noche. Cuando el fiscal se fue al baño, conversó con el encausado para que hable del tema del segundo archivo de la causa, para lo cual se comunicarían telefónicamente a fin de que él se ausente brevemente y luego reaparezca tras el acuerdo ilícito arribado. Consecuentemente, las demás realizadas a las 11:58 minutos y a las 12 horas no pueden referirse al debido acuerdo delictivo. Tercero, el día lunes 29 de septiembre consta una llamada telefónica entre Asensio y el fiscal Arellano a las 13 horas con 27 minutos y luego entre Mata y Michael a las 12 con 21 minutos, a las 14 horas con 9 minutos y otras 6 más entre las 17 horas con 58 minutos y las 21 horas con 11 minutos, siendo la penúltima a las 21 horas con 9 minutos. 7 llamadas telefónicas en total. Desde luego, 1. Las llamadas habidas en el mes de septiembre, específicamente desde el día de la reunión en la casa del fiscal Arellano en Pueblo Libre, no pudieron acreditar el traslado a Lima en horas de la noche del encausado Asensio, pues no son compatibles con la hora de salida del juzgado de Guaura del encausado, como se colige la documentación antes indicada. 2. La llamada del día sábado 27 de octubre ocurrieron en la mañana, no en horas de la noche, como apuntó el colaborador. Y en todo caso no se verificaron alguna información del lugar o ámbito geográfico de ubicación del teléfono utilizado por el encausado Asensio. 3. Las llamadas del lunes 29 de octubre de 2012 son numerosas y se produjeron a partir de las 12 horas con 21 minutos hasta las 21 horas con 11 minutos. El encausado Asensio, ese día 29 de 2000, salió de su juzgado a las 18 horas. Pero no consta fehacientemente que viajó a Lima en su camioneta Hyundai Tucson color plateado, como señaló el colaborador Mac. Tanto en este caso como en los demás, no se consolidó la certificación de este último con un informe de peaje o con la obtención del GPS del vehículo o de su cédula. Es verdad que el encausado Asensio tenía una relación de amistad activa con el fiscal Arellano y el colaborador Mac. Y entre los 3 existen comunicaciones telefónicas los meses de septiembre y octubre de 2012. No obstante, el rol intermediario atribuido al encausado Asensio, en función a la confianza existente con el fiscal Arellano y a la lejanía del colaborador Mata, con el primero debe relativizarse, en razón a que concurría como defensor del encausado a la fiscalía conducida por el diputado fiscal al punto de obtener el 17 de septiembre un documento reservado que se le proporcionó y luego a entregar dinero directamente al fiscal para conseguir el archivo de un proceso,
de un procesado por un delito de lavado de activos. En este punto cabe destacar que ninguno de los colaboradores en el estudio Orellana conocen a Asensio, ni escucharon hablar de él. Incluso la testimonial de Maribel Castillo Chihuahua solo da cuenta de que el colaborador había indicado que conocía al fiscal Orellana, específicamente porque él había tenido la oportunidad de tener un acceso a un tema de narcotráfico y que de allí tenía el contacto. Además, consta otra llamada telefónica del colaborador Martínez con posterioridad a los hechos entre el 10 de noviembre de 2012 al 3 de junio de 2014, que dan cuenta de los contactos realmente con aquel. Siendo así, la prueba de cargo resulta insuficiente para enervar la presunción de inocencia del encausado Asensio. Faltan elementos de prueba documental y personal que completen el otro acopiado, de suerte que no es posible ubicar con toda seguridad al citado encausado en Lima cuando se produjeron las 3 reuniones, sea a través de la ubicación de su lugar como de su vehículo. En este último caso, el peaje Huacho a Lima. En tal virtud, ante este vacío probatorio, corresponde dictar sentencia absoluta. En cuanto a las costas, son de aplicación artículo 497, 504. Debe abonarlas el encausado recurrente Rodolfo Orellana por haber perdido el recurso de apelación. Por estas razones, declararon infundado recurso de apelación interpuesto por el encausado Rodolfo Orellana Renquismo. En consecuencia, confirmaron en este extremo la sentencia condenatoria. Fundado el recurso de apelación interpuesto por el encausado Asensios, en consecuencia, revocada la sentencia de primera instancia, reformándolo, lo absolvieron por el delito de cohecho activo específico. 3 condenaron al encausado recurrente Orellana al pago de las costas. Queda así, de esta forma, leída esta sentencia de vista suprema, que se notificará y se publicará en la página web del Poder Judicial. En consecuencia, hemos dado cumplimiento a la ley. La audiencia ha concluido. Tengan ustedes muy buenos días.